Hola, ¿qué tal? Buen día, soy el profesor Oliver Morales y en esta ocasión les traigo un problema muy común en la solución que implica de alguna manera la solución de ecuaciones de primer grado con una incógnita y también el manejo de conceptos básicos que tienen que ver con triángulos, ¿de acuerdo? También es un problema que suele venir en exámenes de admisión, así que para todos aquellos que se van a comenzar a preparar para su examen de admisión a alguna de las universidades públicas de este país, pues es importante que comiencen a prepararse desde ya, ¿de acuerdo? Tenemos que el problema nos pide obtener el valor de los ángulos en esta figura. Para fines prácticos y de tiempo, ya tengo aquí dibujada la figura, ¿de acuerdo? Y este problema probablemente es muy sencillo, pero es la base para poder entender otros problemas más complejos que quizá veamos en otra ocasión. Ahora bien, para resolverlo tenemos que recordar dos cosas importantes. La primera es que un triángulo tiene tres ángulos internos y tiene también tres ángulos externos, ¿de acuerdo? Hay un principio que dice que la suma de los tres ángulos internos, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es exactamente igual a 180 grados, sin importar el tipo de triángulo del que estemos hablando, ¿de acuerdo? Sea isósceles, equilátero, escaleno, acutángulo, cruzángulo, rectángulo, no importando esa condición, la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. La segunda cosa que tenemos también que tener a consideración es que debemos en este momento saber resolver, obviamente primero tenemos que plantear la ecuación, pero debemos saber resolver una ecuación de primer grado con una incógnita, ¿vale? Con una incógnita. Si ustedes observan la figura, la incógnita que aparece aquí en mi figura es la letra X y tenemos que saber su valor para entonces después saber cuánto vale cada ángulo en grados, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio suele venir en ejemplos de matemáticas 2, entonces previamente ustedes debieron de haber repasado cómo resolver una ecuación de primer grado, ¿vale? Entonces, vamos primero a plantear la ecuación partiendo de estos dos principios. Tendríamos que la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180 grados y parto de eso. Entonces, la suma del ángulo A, el ángulo B y el ángulo C es exactamente igual a 180 grados. Esa es mi condición inicial. Después de eso, escribo lo que está expresado en el ángulo A, que es x más 35 grados. X más 35 grados. Ahora coloco lo que vale el ángulo B, que es x menos 10 grados, más x menos 10 grados. Y luego coloco lo que vale el ángulo C, que es x menos 5 grados, más x menos 5 grados. La suma de los tres ángulos tiene que ser exactamente igual a 180 grados. Y esta es la ecuación que estoy planteando en este momento. La tengo que resolver. Recordemos que una manera práctica de resolver una ecuación de primer grado con una incógnita es ordenando los términos de mi ecuación. ¿Eso qué quiere decir? Que los términos que tienen la variable x o la incógnita que tengo que encontrar deben de quedar del lado izquierdo del signo igual y los números, aquellas cantidades que no tienen la incógnita, se van a alinear del lado derecho. Obviamente, si voy a cambiar un término del lado izquierdo al lado derecho, va a cambiar con su operación contraria, ¿de acuerdo? Este 35 pasaría con un signo negativo, este 10 pasaría con signo positivo y este 5 negativo pasaría con signo positivo, ¿de acuerdo? Y entonces del lado izquierdo me quedaría esta x, me quedaría esta x, me quedaría esta x, que no cambian de signo porque ya están del lado izquierdo, donde les corresponde. Pero este 35 cambia, este menos 10 cambia y este más 5 cambia.
cambia. El 180 tampoco cambia de signo porque ya está en el lado que le corresponde. Entonces sería 180 grados menos 35 grados más 10 grados más 5 grados. ¿De acuerdo? Entonces, el éxito de resolver una ecuación de primer grado es saber acomodar perfectamente los términos sin equivocarnos en los signos, ¿vale? Ahora bien, vamos a reducir términos semejantes. Entonces, reduciendo términos semejantes, ¿verdad? Tenemos lo siguiente: 1 más 1 más 1 me da 3x, ¿de acuerdo? Estoy sumando los coeficientes de la incógnita. En este caso es 1x más 1x más 1x me da 3x del lado izquierdo. Del lado derecho lo que hago es una serie de operaciones que son sumas y restas, ¿de acuerdo? Entonces aquí para resolverlo pueden resolverlo como ustedes gusten. Yo lo que haré es lo siguiente: a 180 le quito 35, me quedan 145, y a ese 145 le sumo 10, me queda 155, y a ese 155 le sumo 5, me quedarían 160 grados, ¿de acuerdo? Es importante que rectifiquen su cálculo, ya sea con la calculadora o de preferencia mentalmente, ¿sale? 180 menos 35, 145 más 10, 155 más 5, 160. Una vez que tengo esta expresión, lo único que tengo que hacer para despejar la incógnita es este 3 que está multiplicando, pasarlo dividiendo. Entonces lo que tendría a continuación sería x es igual a 160 entre 3, ¿de acuerdo? Y entonces lo que voy a hacer es esta división. Entonces lo que hago es 160 entre 3 con el método tradicional, ¿verdad? 5 por 3, 15 para 16, 1, bajo el 0, toca 3, 3 por 3, 9 para 10, 1, pongo punto decimal, bajo un 0, 3 por 3, 9 para 10, 1, y como podemos darnos cuenta, este patrón se va a repetir. Por lo tanto, el valor de x es igual a 53.3 grados, o bien lo podemos dejar como fracción 160 tercios, ¿vale? De esta manera tenemos el valor de la incógnita, que puede ser en fracción o que puede ser en decimal. Se recomienda siempre que se trabajen con fracciones, puesto que los resultados son más precisos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación? Ahora vamos a proceder a calcular, una vez que ya tenemos el valor de la incógnita, vamos a calcular el valor de cada uno de los ángulos para poder resolver el ejercicio. Entonces, para esto voy a borrar todo este procedimiento, ¿de acuerdo? Vamos a borrar todo este procedimiento y me voy a quedar únicamente con el valor de la incógnita, que es este que tengo aquí. Yo sé que x vale 160 tercios y lo voy a trabajar en fracción, ¿de acuerdo? Entonces, el ángulo A, ahora sí calculo los ángulos, ¿sí? Calculo los ángulos. Entonces, el primer ángulo es el ángulo A, nos vamos por orden alfabético. Ángulo A dice que es igual al valor de x más 35 grados. Yo observo mi incógnita y mi incógnita dice que vale 160 tercios. Eso significa que x vale 160 tercios y a ese resultado le voy a sumar 35 grados, ¿de acuerdo? Entonces, ambas expresiones están en grados, es importante mencionarlo, y ahora lo que procedemos a hacer es esta suma de dos fracciones, tomando en cuenta que
colocamos un 1 en la parte de abajo. Haciendo la suma de fracciones tendríamos 3 por 1, 3, 160 por 1 son 160, más 35 por 3 son 105, ¿de acuerdo? 35 por 3 son 105 y 160 por 1 son 160. Les vuelvo a insistir, es una suma de fracciones y en ese momento no es mi intención explicarles cómo se resuelve una suma de dos fracciones. Para eso pueden revisar algún otro video. Sin embargo, ese es el procedimiento, ¿sale? Hay que trabajar en ello para mejorar la técnica a la hora de resolver los problemas. Tendríamos entonces el 3 en la parte de abajo y ahora sumando estos dos resultados me daría 160 más 105 son 265 tercios. 265 tercios. Lo puedo dejar expresado de esa manera, pero puedo revisar si es capaz de simplificarse esta expresión. Entonces, si yo divido 265 entre 3, veamos cuántas veces cabe el 3 en el 26. Cabe 8 veces. 3 por 8, 24 para 26. 2 bajo el 5. Y ahora, ¿cuántas veces me cabría el 3 en el 25? Otra vez 8. 3 por 8, 24 para 25, 1. Si colocara punto decimal, pues bueno, repetiríamos la misma historia. Por lo tanto, el resultado, en este caso, del ángulo A es 265 tercios, expresado en fracción, o bien aproximadamente 88.3 grados. ¿De acuerdo? Entonces, ya sea que lo expresen en formato fracción o en formato decimal, tiene que estar correcto el resultado, ¿vale? Esto es el ángulo A. Entonces, sabemos que el ángulo A vale 88.3 grados. Ya tenemos nuestro primer resultado. Ahora vamos a resolver la misma operación, pero ahora para calcular el ángulo B. Para el ángulo B, tenemos que el ángulo B se obtiene con el valor de X y restándole 10 grados. Sabemos que X vale 160 tercios y le voy a restar 10. Ambas cantidades están expresadas en grados. Y entonces a ese 10 le voy a colocar un 1 abajo para poder efectuar ¿qué operación? Una resta de dos fracciones. Entonces ángulo B es igual, coloco la línea de la fracción, 3 por 1 son 3. Y multiplicado cruzado, 160 por 1 son 160. Y a eso le voy a restar la multiplicación de 10 por 3, que son 30. ¿Vale? Haciendo la resta en la parte superior, tendría yo 160 menos 30 me da 130 y eso lo puedo dividir entre 3. Este valor está expresado en grados, porque recuerden que estamos calculando el valor de un ángulo, ¿vale? Si esto no se puede simplificar, se puede expresar en forma decimal. ¿Cómo? Pues dividiendo simplemente 130 entre 3. Tocaría 4, 4 por 3, 12 para 13, 1, se baja el 0, aquí nos tocaría de a 3, 3 por 3, 9 para 10, 1, se pone punto decimal, se añade un 0 y esto pues se va a repetir de manera indefinida. Entonces nos quedaría una expresión decimal como esta, 43.3 grados, ¿de acuerdo? Entonces nuestro ángulo B en fracciones 130 tercios o bien 43.3 grados, ¿de acuerdo? Recordemos
que este simbolito, este guión que se encuentra arriba del número, lo que me indica es que esta cifra decimal se repite de manera indefinida, ¿de acuerdo? Si yo quisiera seguir haciendo esta división, me seguiría apareciendo el número 3 en este resultado. Muy bien, entonces ya tenemos el ángulo B. El ángulo B que vale 43.3 grados, ¿de acuerdo? Ya tenemos dos ángulos, nos falta el último, el ángulo C. Vamos a continuar, ya casi terminamos. Ahora, para el ángulo C, tenemos que el valor de X le vamos a restar 5 grados. Volvemos a tomar nuestro valor de X aquí. Tendríamos entonces que el ángulo C es igual a 160 tercios menos 5, pero le colocamos un 1 para poder hacer la resta de fracciones. Entonces el ángulo C es igual, coloco mi línea de fracción, 3 por 1 son 3, 160 por 1 son 160 menos 3 por 5, 15, ¿vale? Y haciendo esa resta en la parte de arriba, a 160 le quito 15, me quedan 145 tercios, expresado en grados, porque recordemos que estamos resolviendo los ángulos de este triángulo. Entonces 145 tercios. Ajá. Hay que ir revisando las operaciones para ver que en efecto sean las correctas, y esto lo podemos expresar en fracción o bien expresarlo en decimal. Vamos a revisar qué obtenemos aquí. 145 entre 3, entonces me quedarían 4 por 3, 12 para 14, 2, bajo el 5 y tocaría 8 veces. 3 por 8 son 24 para 25, 1. Si coloco el punto decimal y añado un 0, me tocaría ya 3, sobraría 1 y esta operación se podría prolongar indefinidamente. Por lo tanto, el ángulo C en fracción es 145 tercios, o en decimales 48.3 grados. Y ahí está nuestro tercer ángulo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos el valor, ya sea en fracción o en decimal, de nuestros tres ángulos, la manera de comprobar que estos resultados están bien, pues es muy sencilla. Al principio, yo les comentaba que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, y de hecho de ahí partimos y planteamos la ecuación. Entonces, vamos a comprobar que en efecto la suma de los tres ángulos me da 180 grados. En este caso, si trabajo en decimales, tendría yo que sumar el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C para comprobar que en efecto sea 180 grados. Observamos que el ángulo A vale 88.3 grados, el ángulo B vale 43.3 grados y el ángulo C vale 48.3 grados. Si yo lo sumo, tendríamos 3, 6, 9, coloco el punto, 8 y 3 son 11, y 8, 19, llevamos una, y 8 más 1, 9, y 4 son 13, y 4 son 17. 179.9 grados es el resultado de la suma de los tres ángulos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué no nos da 180 grados exactos? Ah, la razón es muy sencilla. Aquí estoy utilizando los valores con decimales y solamente estoy utilizando una cifra decimal. Ajá, ¿de acuerdo? Entonces,
Por eso es importante que cuando los resultados los tengamos en fracciones, procuremos siempre trabajar con fracciones para que los resultados sean precisos. Entonces, como actividad especial, me gustaría que sumaran los tres ángulos utilizando fracciones y se van a dar cuenta que la suma me va a dar los 180 grados de manera exacta, ¿vale? Y de hecho es importante que lo hagan así porque en los exámenes de admisión las respuestas suelen ser expresadas en fracción, a menos que fuera algún examen de estadística, entonces ahí sí se utilizarían decimales, ¿vale? Así es como obtenemos los ángulos de esta figura y podemos obtener los ángulos de alguna otra figura planteando ecuaciones y resolviéndolas correctamente, ¿vale? Nada más de manera adicional, cuando trabajen con decimales, siempre procuren utilizar 3 cifras decimales o más para una aproximación más real al resultado de sus operaciones. Por mi parte es todo, soy el profesor Oliver Morales, cuídense mucho como siempre y estudien. Adiós.